más y es difícil que los veamos todos. Y en la primera, que son fracciones, pero aplican potencias que son positivas y algunas potencias con exponente negativo. Ya. Acá arriba, cuando tenemos una potencia que es positiva, se multiplica dos veces lo mismo, o podemos poner como 1 elevado a 2 y el 5 elevado a 2. Y todo esto va a ser más un quinto. Pero cuando son exponentes negativos, lo que hay que hacer es voltear la base. Y ahí el exponente va a pasar a positivo. Ya eso es súper importante, porque hay hartas preguntas de exponente negativo. Así que este número que era un quinto va a quedar como 5 partido 1, lo dimos vuelta, y todo eso elevado a 1. Y ahí cambió de negativo a positivo. Y bueno, si está elevado a 1, es lo mismo que dejar el número tal cual está. Así que vamos a dejar 5 partido 1. De hecho, 5 partido 1 también es 5. Así que podríamos dejarlo como 5. Vamos a resolver las fracciones de arriba. 1 elevado a 5 es 1. 5 elevado a 2 es 25. Quedaría acá arriba 25, 1 partido 25 más un quinto. Y todo eso dividido por 5. O 5 partido 1. Y acá tenemos una suma de fracciones y tendríamos que dejar el mismo denominador. Y eso significaría amplificar la segunda fracción por 2. Si amplificamos esa fracción por 2, nos va a quedar 1, 5. No, por 2 no, por 5. Mala mía. Por 5 hay que amplificarla para que el mínimo común múltiplo sea 25. Y ahí ya nos quedaría 1 partido 25 más 6 partido 25. No, 5 partido 25, estoy pensando en la suma. Y todo eso dividido 5. 1 partido 25 más 5 partido 25, se suman los numeradores y va a quedar 6 partido 25. Y todo eso está dividido por 5. Y lo voy a escribir así, porque es más cómodo ahí transformarlo en una multiplicación. Cuando tenemos una división de fracciones, esto se puede transformar en una multiplicación volteando el número. O sea, nos va a quedar 6 partido 25 por 1 partido 5. Siempre que tenemos una multiplicación hay que intentar simplificar. En este caso no se puede simplificar nada, porque el 6 no lo puedo simplificar ni con 5 ni con 25. Así que aquí tendremos que multiplicar para el lado. 6 por 1, 6, y 25 por 5 es 125, que sería la C. Qué importante aquí operar bien con fracciones, pero en este caso en particular es lo de la potencia, cuando tenemos un exponente negativo y cuando tenemos el exponente positivo. Así que vamos a seguir. Esa es la C. Y la pregunta 2, también una pregunta súper fácil, pero si uno no sabe lo que es un exponente negativo o cómo se resuelve, se puede complicar mucho en esta pregunta. Lo que hay que hacer acá es transformar los exponentes negativos en positivos. Y eso es volteando esta base. O sea, 1 partido 2 va a ser 2 partido 1, que es lo mismo que 2. Y ahí este exponente va a quedar elevado a 2. Y ese 1/3 va a ser lo mismo que 3 partido 1. Y todo eso quedaría elevado a 3, que ahora sí es positivo. Entonces, ¿qué hicimos? Dimos vuelta a la base para que el exponente quedara positivo. Aquí el partido 1 lo podemos dejar de tomar en cuenta y dejar solamente 2 partidos, 2 elevado a 2 y 3 elevado a 3. 2 elevado a 2 es 2 por 2, que es 4, y 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3, que esto sería 9, y por otro 3 es 27. Y 4 más 27 es 31.
que sería la A. Así que nuevamente este ejercicio es sencillo, pero uno se podría liar. Es típico que alguien ve 2 elevado a, no sé, menos 2 y piensa que esto es menos 4. Y no, lo primero que hay que hacer para resolver esto es quitar el exponente negativo. Y eso es girando la base. Acá también, otro ejercicio del mismo tipo. También un exponente negativo que tenemos que transformar primero a positivo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es transformar ese exponente a positivo. Nos va a quedar 1 menos y volteamos la base. La base va a ser 2 partido 1. Y eso también lo podemos dejar como 2 simplemente. Y ahora sí, el exponente cambió de menos 3 a 3. Y 2 elevado a 3 es 2 por 2 por 2, que eso es 8. Así que tenemos 1 menos 8, que sería menos 7. ¿Dónde estás? Aquí está, la D. Así que nuevamente salieron 3 preguntas que tenían ese exponente negativo y que eran preguntas fáciles. Quizás la primera era un poco más larga porque superaba con fracciones, pero las otras no. Así que hay que manejar bien eso del exponente negativo, porque son preguntas que son fáciles de hacer. Ya, esto es un número decimal y aquí valdría la pena ver qué es preferible, si pasarlo a fracción o dejarlo como número decimal. Todas las respuestas están en número decimal, así que igual es una buena opción dejarlo como decimal. Em, pero a ver, si lo pasáramos a decimal, esto sería el 0,1 elevado a 2 va a dar, si yo lo multiplicara, va a dar 1, 0 y después 0, 0. Esto va a dar 0,01. Y así se va aumentando un 0 por cada un exponente. Por ejemplo, si yo multiplicara de nuevo este número por 0,1, me va a dar 0,001. Y bueno, todo esto dividido por 0,1. Podríamos restarlo de arriba, que sería 0,01 menos 0,001. El de arriba es un número mayor y yo, como no tengo un número acá, podría agregar un 0. Podría agregar infinitos ceros acá. Y ahí podría hacer la resta. Y esto es lo mismo que restar 10 menos 1. Va a quedar un 9 acá y puro 0. Así que esto es 0,009. Entonces aquí iríamos en 0,009 partido 0,1. Y acá, cuando el denominador es 1, el resultado va a ser el número de arriba. Entonces podríamos amplificar esto 2 por 10, que es lo mismo que correr la coma, y nos da arriba 0,09, que fue como correr la coma una vez para acá, y abajo nos va a quedar 1. ¿Cuál es la gracia? Que cuando está dividido por 1 va a ser igual al número de arriba. Así que esto es 0,09. Eso. Es un camino para hacer esto. Bueno, otro camino que siempre, si lo hacen más rápido, si le acomoda más también, es pasarlo a fracción. Que en una quedaría 1 partido 10 al cuadrado, que es 1 partido 100, el otro 1 partido 1000, y dividido 1 partido 10. Y al final igual nos va a quedar lo mismo. Creo que acá hay que amplificarlo por 10, entonces nos queda 9 partido 1000, partido 1 partido 10, y eso al final nos queda
si dividimos y volteamos y simplificamos, al final nos va a quedar, ya, esto nos debería quedar, podemos simplificar un 0 y nos queda 9 partido 100. Y eso es lo mismo que 0,09. Ahí depende de qué se les haga más cómodo. Las fracciones, igual, no sé, para mí son más cómodas, pero número decimal al final igual hay que manejarlo bien, sobre todo si las respuestas están en número decimal. Porque en el fondo igual aquí hay que llegar a un momento en que hay que dividir sí o sí y pasarlo a decimal. Ya, aparecen números periódicos y dicen, ¿cuál de los siguientes es un número racional? ¿Cuál de los siguientes es un número racional que no es un número entero? Esto es importante porque no tiene que ser un número entero. Así que los que es número entero están mal. Creo que la semana pasada hicimos un problema que tenía el 9 periódico. 1,9 periódico, que es 9,99999 al infinito. Esto es igual a 2. Siempre que es el 9 es periódico, es igual al siguiente, se aproximaría al siguiente número. Creo que la semana pasada también salió, o el lunes salió un problema así. Así que este es 2, y como ese es un entero, este estaría malo. El segundo dice menos 1 partido 0,2 elevado a 3. El 0,2 lo podríamos pasar a fracción. O, ¿qué otra forma? Hay harta forma de hacer esto. También podríamos pasar, vamos a pasar el 0,2 a fracción, que es 2 décimos elevado a 3, y eso es lo mismo que un quinto elevado a 3. Y también estamos dividiendo fracciones, así que podríamos voltear la fracción que está abajo y transformarla en una multiplicación. Y nos quedaría 5 partido 1 elevado a 3. Bueno, 5 elevado a 3 es 125. Pero independiente de eso, ya no nos queda una fracción. Así que nos va a quedar un número entero. Esto al final va a ser menos 125. Menos 125. Igual hay distintos caminos. Por ejemplo, también se pudo haber juntado el 1 con el 0,2 y todo eso elevado a 3, ya que el 1 elevado a 3 también es 1. Así que no hay problema ahí. Y ahí nos podemos dar cuenta que 1 dividido 0,2 es lo mismo que 5. Así que también esa era otra opción. Hay distintas formas, quizás la mejor es, o la que me acomoda a mí, es pasar la fracción. Pero ahí pueden revisar este ejercicio, igual es un poco más difícil. Los siguientes dos los vamos a sacar un poco por lógica. Tenemos una fracción que es 0,4 y se repite el 6666. Y todo eso dividido por 0,23333 periódico. Y el número de arriba es el doble del número de abajo. Así que yo podría esto simplificarlo. Yo podría escribir, de hecho el número de arriba puede ser como 2 por 0,23 con el 3 periódico. Y lo podría simplificar. Eso me daría 2. Y eso es lo mismo que pasa en el ejercicio de abajo. Quizás cambie un poquito, porque son dos los números periódicos. Es como 0,24, 24, 24. Y el de abajo es 0,08, 08, 08. En el fondo pasa lo mismo. El número de arriba es el triple de lo que está abajo. El número de arriba yo también los podría escribir como 3 por
0,08 periódico. El número abajo es 0,08 periódico. Y ahí los puedo simplificar. Me quedaría el 3. Así que la respuesta correcta todas están malas, excepto la E. Vamos a borrar esto y vamos a hacer la E, que sería la que está dando un número que no es un número entero. 0,4 y lo puedo pasar a fracción. Esos 4 décimos. Y todo eso está elevado a 5. 4 décimos yo lo puedo simplificar y me va a quedar 2 quintos. Y ahí ya no lo puedo simplificar más. Aquí tengo una división de fracciones, donde tengo arriba un 2 partido 1 y abajo un 2 partido 5. Así que podría escribirlo como una multiplicación ahora, girando la fracción de abajo. Pero esta fracción está elevado a 5. Así que sería un 5 elevado a 5 y un 2 elevado a 5. Uno de los dos se puede eliminar con el 2 de arriba, pero me van a quedar varios 2 que jamás se van a poder simplificar. Así que acá me va a quedar 5 elevado a 5, que es un número muy grande, partido por 2 elevado a 4, que es 16. El tema es que si antes no los podía simplificar, en el futuro tampoco los voy a poder simplificar. Porque esto, lo de arriba es lo mismo que 5 por 5 por 5 por 5 por 5. Y de abajo no lo puedo simplificar con nada. De abajo, que es 2 por 2 por 2 por 2. Así que ese es el número racional que no es un número entero. Es un problema un poco largo. Esta entró en la PTU de invierno, la de recién. Así que puede que haya problemas muy parecidos. De hecho, le están dando harto hincapié a que te entregan un problema, lo resuelven en el enunciado y te dicen dónde está el error o cuál es el camino correcto, como en esta, que te dicen hay un camino que es el correcto y hay otro que está equivocado. Esto lo vamos a ver también en raíces, que va a ser después la siguiente guía, que es cuando tenemos este tipo de exponentes, que son fracciones. Cuando tenemos una fracción, por ejemplo, el 27 elevado a un tercio, eso también es raíz cúbica de 27, que es 3. Y el 16 elevado a un medio es lo mismo que una raíz cuadrada. Aquí no se le pone el 2, pero es como que estuviese un 2 cuando es una raíz sin nada. Y esto es 4. Esto es bueno tenerlo en mente, aunque acá lo desarrollan de otra forma. Vamos a ver las alternativas. En la A nos dicen 27 elevado a un tercio y después juntan los dos numeradores y los dos denominadores, eso está bien. Pero después no sé lo que hacen, que lo transforman el 27 en 9, que estaría mal, y el 16 en 8, que estaría mal. Ah, ya. Es como que lo multiplican. Hacen que 27 por un tercio. Y eso daría 9. Igual que 16 por un medio, que daría 8. Pero están elevados, así que estaría mala. La de abajo, aquí cometen el error, en el segundo paso, que ponen al 8 también elevado a un tercio. Y eso estaría mal, porque yo no puedo juntar al 8 con el 27. Para eso tendría que estar también el 8 elevado a un tercio, y ahí los podría juntar. Ahí sí podría hacer eso. Pero así como está, no. La siguiente, la C, juntan todo, es lo mismo. Estos de abajo no pueden quedar. Y esto yo tampoco puedo juntar nada, este está súper malo. Y la última es la correcta. Que lo que hacen es que al 27 lo escriben como 3 elevado a 3. Al 16 lo escriben como 4 elevado a 2. Y cuando yo tengo un número elevado a otro, eso es lo mismo que multiplicar los exponentes. Entonces tienen 3 por un tercio, es 3 elevado a 1.
4 que está elevado a 2 elevado a 1 medio, sería 2 por 1 medio, que también debería 4 elevado a 1. 2 por 1 medio es como simplificar los dos. Y ahí también podemos simplificar, de hecho, el 4 con el 8 y el 3 con el 9, pero no es lo que hacen acá. Lo que hacen acá es multiplicar 3 por 4, 12, que está bien. 8 por 9, 72, está bien. Y eso simplificado al final da un sexto, que estaría correcto. Así que este lo agregué acá en potencias y no en raíces, porque justamente ocupan una propiedad de las potencias, que es dejar al 27 como un 3 elevado a 3 y al 16 como un 4 elevado a 2. Pero acá es bueno saber que eso también es una raíz cúbica y esto es una raíz cuadrada, porque ahí puedo pasar el 27 a ser 3, el 16 a ser 4. Después también podría simplificar, me queda un 1, un 3, un 1 y un 2, y ahí llego a un sexto. Y por último, sé rápidamente que el resultado me va a dar un sexto. Y puedo eliminar ya, no puedo eliminar todo en realidad. Vamos a seguir. Ya, este ejercicio está para la PDT de invierno y es un ejercicio igual, yo encuentro que es difícil, donde te dan dos enunciados. Te dicen que si 3 elevado a m es P y 8 elevado a b es Q, con m y b números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a esta? Estos problemas son bien similares. En algún momento ustedes tienen que ocupar ese 3 elevado a m y transformarlo en un p. Igual tienen que ocupar que dejar un 8 elevado a b y transformarlo a q. Esto tiene que pasar en algún momento porque todas las respuestas tienen p y tienen q. No tienen m ni b. Así que tienen que transformar eso en algún momento. El tema es que tengo un 3m más 1. Y esto lo tengo que separar. Igual que tengo un 8b más 1. Y yo tengo que transformar en un 8b, no b más 1. Entonces acá hay una propiedad que se ocupa más al revés que en el sentido que lo ocupan acá. Y por eso este problema es un poco más difícil. Cuando yo tengo dos números, por ejemplo, 3 elevado a por 3 elevado a b, esto es 3 elevado a más b. Eso es más típico, pero es difícil ver que 3 elevado a más b también yo lo puedo pasar para este lado, como 3 elevado a por 3 elevado a b. Y esto hay que hacer aquí. 3 elevado a m más 1 yo lo puedo separar como 3 elevado a m por 3 elevado a 1, que es 3. Y puedo hacer lo mismo con el 8. 8 elevado a b más 1 es 8 elevado a b por 8 elevado a 1. Y bueno, todo esto está elevado a menos 1. Y ahí por fin hago el cambio que tengo que hacer en algún momento del problema, que es transformar el 3m a p y el 8 elevado a b a q. Entonces ya por fin puedo cambiar y dejar que p por 3 por q por 8. Y todo eso elevado a menos 1. 3 por 8 es 24. Y acá sería una lástima que llegando tan adelante se equivocaran en el negativo, en el elevado a menos 1, que lo que va a hacer es voltear el problema. O sea, va a quedar como 1 partido 24 p por q, que sería la b. Así que hay que tener cuidado de no olvidar este menos 1, que es fácil pasar desapercibido porque también está 24 p por q, también está menos 24 p por q. Así que eso, es un problema que yo lo encuentro no tan fácil, pero si uno ocupa la propiedad y si hace este ejercicio un par de veces, ya es difícil olvidarlo. Por ejemplo, acá se va a ocupar la misma propiedad, pero de la forma más típica, que es juntando todo. De todas formas, esta pregunta igual tampoco es tan fácil.
dicen que si 2 elevado a por 2 elevado a e por 2 elevado a c es 256, ¿cuál es el promedio de a, b y c? Aquí yo no puedo encontrar el valor de a, de b y de c, pero sí podría sacar el promedio. El promedio de a, b y c es a más b más c y todo eso dividido por 3. ¿Cómo sacar las notas, el promedio de notas? Y acá la propiedad que hay que ocupar es que cuando tienen igual base, mantenemos la base y sumamos los exponentes. Entonces todo ese 2 elevado a por 2 elevado a b por 2 elevado a c es lo mismo que 2 elevado a más b más c. Entonces ahí ya se parece un poco más a la fórmula. Y el 256 yo lo debería dejar como un 2 elevado a algo, si es que se puede. En este caso se puede, de hecho, casi siempre se va a poder. Este 256 lo mismo que un 2 elevado a algo. Aquí, como un número grande, lo que pueden hacer es empezar a sacarlos todos, ¿no? Por ejemplo, 2 elevado a 2 es 4, 2 elevado a 3 es 8, 2 elevado a 4, y empezar así. 16, el doble es 32, el siguiente es 64, el siguiente es 128, y el doble va a ser 200 algo, que en este caso es 256. Y eso, 2 elevado a 5, 2 elevado a 6, 2 elevado a 7 y 2 elevado a 8. Así que 256 es 2 elevado a 8. Y ya tenemos de ahí que a más b más c es 8. Y como lo que nos pedían era el promedio, que es a más b más c dividido 3, entonces el promedio va a ser 8 dividido en 3, que es la b. Si no hay un camino más corto, yo diría que hacer esto. Y bueno, potencias del 2 hay que sabérselas, pero sobre todo saber sacarlas, que es empezar a duplicar el número abajo. Pero yo creo que hasta el 2 elevado a 5 es bueno saberse. Ya de ahí para adelante uno lo puede empezar a calcular si es que llegara a entrar. También guiarse por las alternativas, como hay un 8. También, en esta pregunta, sí, en esta pregunta. Sí, sí, es una buena forma, es una buena forma. Hay que guiarse en las alternativas también. De hecho, aparece el 8 varias veces. Entonces, probablemente sea un 2 elevado a 8. De hecho, es un buen consejo. Siempre estar mirando un poco las alternativas cuando sean números grandes, porque ahí seguramente está el cálculo correcto, la respuesta correcta. Ok, ya esta es una pregunta un poco más difícil. En potencias, en general, no problem, Diego. En potencias, en general, tenemos varias propiedades, pero en multiplicaciones y en divisiones. Pero en suma y en restas no. No hay mucho que hacer en suma ni en restas. Por ejemplo, acá. Lo único que podemos hacer es factorizar. Por eso intentan dejar casi los mismos números. Y aquí podemos factorizar por el número que tengan en común más grande. Pero eso sí, tendríamos que pasar este 25 elevado a n menos 1 a un 5 elevado a algo. Así que tenemos 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1. Y este 25 es lo mismo que 5 elevado a 2. Y todo eso quedaría elevado a n menos 1. Como vimos un poquito antes, esto es multiplicar los exponentes. Esa es la propiedad. Así que vamos a multiplicar el 2 por n menos 1 y nos daría
2n menos 2. Y ahora hay que factorizar. ¿Cuál es el número en común que tienen? Número en común que tienen más alto sería el 2n menos 3. Ese es el exponente más bajo que tienen en común. Uno podría pensar que el 2n menos 1, pero no, porque son números negativos. Así que vamos a factorizar por el 5 elevado a 2n menos 3. Podríamos factorizar con otros datos, pero, o sea, con otros números, pero nos pueden quedar fracciones, que vamos a intentar que no pase eso. En cambio, si factorizamos por el más pequeño, nos van a quedar puros números enteros. El primero es el mismo número, así que nos queda 1. El segundo, nos faltaría un 5 elevado a 2 para que se forme este 5 elevado a 2n menos 1. Y el último sería un 5 elevado a 1. ¿Y qué propiedad ocuparíamos ahí? En el fondo mantenemos la base y sumamos los exponentes. Si sumamos los exponentes, nos queda este 2n menos 2. Y ahora hay que resolver eso. Eso sería 1 menos 25 más 5. Y eso haría 19, menos 19. Así que todo eso va a ser 5 elevado a 2n menos 3 por menos 19, que es la D. Eso, eso. Quizás ver que esto por esto es igual a esto, un poco complejo al comienzo, pero tienen que verlo por separado. Por ejemplo, 5, 2n menos 3 por 5 elevado a 2. En mantener la base, esa es la propiedad, y sumar los exponentes. Menos 3 más 2. Y ahí esto nos va a formar el más 1, el menos 1 que tenemos acá. Así que este problema, yo diría que no es tan difícil si uno practica un poco. Aunque factorizaciones tanto no entran. Este problema tampoco es difícil, pero es fácil complicarse con este. Tenemos un P elevado a n menos m menos 1 y todo eso elevado a 2. Y esto sería multiplicar los exponentes. O sea, yo también podría haberlo escrito así. Todo el exponente multiplicado por 2. Y si multiplico, va a quedar P elevado a 2n menos 2m menos 2. Pero no hay ninguna alternativa que tenga esté escrita de esta forma. Pero sí hay muchas que tienen dividido al p. Hay tres que tienen dividido al p. Y también se podrían descartar las que no tienen dividido al p. Por ejemplo, A y D. Ya. La misma propiedad que vimos en un ejercicio más arriba, que sería intentar separar esto. Lo podríamos separar en p elevado a 2n por p elevado a menos 2m por p elevado a menos 2. Y podríamos cambiar los exponentes que son negativos a positivos, que serían estos. O sea, nos quedaría p elevado a 2n por 1 partido p elevado a 2m por 1 partido a p elevado a 2. Así que tendríamos p elevado a 2n y abajo p elevado a 2m por p elevado a 2.
Y también vemos las alternativas, y igual se podrían descartar algunas, por ejemplo, esta de la resta, esta también, y la que ya se parece harto es la E. El único cambio es que está escrito de otra forma, y yo también lo podría acomodar para escribirlo de esa forma. Pero ya cuando uno llega a esta parte, uno podría decir ya que es el E. ¿Qué cambio le hicieron abajo? Es que juntaron los P, y en vez de escribir 2M más 2, también factorizaron el 2 arriba. Y les queda P elevado a 2 por M más 1. Aquí lo hice bien paso a paso, pero igual uno podría ir más rápido ya. Desde aquí intentar pasar acá y pasar directamente acá. O de hecho, pasar de aquí a acá. Que si están los exponentes negativos, yo los podría dejar abajo. Pero y todo depende de las alternativas como estén. Y si lo necesitan hacer en más pasos, está súper bien. Mientras no se equivoquen, está todo bien. Y una forma de hacerlo así en la desesperación y en la no tener idea es darle valores. P es igual a 2. N va a ser igual, no sé, a 3. Y M va a ser igual a 1. Entonces tengo P, que es 2 elevado a 3 menos 1 menos 1, me va a dar 2. Y veo qué alternativa me va a dar eso. Y se van a dar cuenta que la mayoría se va a ir, se va a descartar. Por ejemplo, este va a dar 9, va a dar un 2 elevado a 5, creo, a 6, a 7. La mayoría se va a ir descartando. Este va a un P elevado a 9, pero eso. Pero aquí también, haciendo esto de darse valores, también podría pasar que den más de una alternativa correcta. Pero eso también es una buena forma, cuando ya uno no se acuerda de las propiedades. Es un comodín que se puede ocupar en todos los problemas, que es darle valores. Y acá también, sea m y n números enteros, se puede determinar que 3 elevado a n al cuadrado menos m al cuadrado es igual a 81, si se sabe qué. Bueno, acá hay un par de cosas de álgebra que hay que saber, que n al cuadrado menos m al cuadrado es lo mismo que n menos m por n más m. Ese tipo de factorizaciones entran más en el tema de álgebra, pero está acá, así que lo vamos a hacer. 81 es 3 elevado a 4. Entonces lo que te piden es saber si n menos m por n más m es igual a 4. Ya, esto es una forma enredada de preguntarte al final esto. N menos m por n más m es igual a 4 o no. En la primera parte te dicen que n menos m es 2. Ok, tenemos esto. Este es 2, pero no sabemos cuánto vale esto. Así que yo no puedo asegurar que es 4. Así que la 1 por sí sola no puede ser. En la segunda te ponen 3 elevado a n menos dividido 3 elevado a m es igual a 9. Ya este va a ser un poquito más largo, pero también podemos ocupar la propiedad de potencias cuando están dividiendo algo que tiene la misma base, que va a ser 3 elevado, lo puedo bajar un poquito, ¿qué cosa? 3 elevado a n menos m. A ver, ¿eso? ¿O no? Voy a dejar de terminar y después lo bajo. Que no entendí. Ya, acá esto es importante, que tengo 3 elevado a menos m. Y eso es 3 elevado a más m. Eso es igual a 9, que es 3 elevado a 2. Entonces nos están diciendo que n más m es igual a 2. Solo con eso yo no lo puedo hacer, porque tendría que, esto es 2, pero no sé cuánto vale eso.
Así que 2 por sí sola no, pero con las dos juntas sí lo puedo hacer. Porque tendría cuánto vale n menos m y también cuánto tiene n más m. De hecho, valen 2 lo mismo. Y 2 por 2, 4. Así que sería ambas juntas. Eso. Si pones una raíz, mmm, podría, bueno, al enunciado no le puedo poner una raíz porque no va a bajar este cuadrado ni este cuadrado. A raíz de esto, eh, sí, sí, es un producto notable, pero no son completamente iguales. Ya, porque lo que dice Colomba es que yo le aplique, por ejemplo, una raíz cuando tengo esto, n cuadrado menos m cuadrado igual a 4, que igual tiene sentido. Pero en este caso no se puede, porque esto es n menos m por n más m. Pero si hubiese sido n menos m y todo al cuadrado, ahí sí era una buena idea aplicar una raíz y dejar que n menos m sea igual a 2. Eso. Pero era una buena idea, era una mala ejecución, si es que lo hacía. Ya, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Ya, esto también entró en la prueba de ahora, así que es importante. Dicen, no existen números enteros positivos a y b que cumplan con a elevado a b es igual a b elevado a. Ya, acá hay un detalle súper importante que no te dicen que a puede ser distinto que b. Entonces, a puede ser igual a b y ahí estas dos cosas serían iguales. Así que ese estaría malo porque te dicen no existen y sí existen cuando a igual a b. Y de hecho también existe si son distintos, porque 2 elevado a 4 también es igual a 4 elevado a 2. Esos dos dan 16. Pero acá mejor es guiarse porque pueden ser iguales, así que con eso basta. En la B te dicen 4 veces el cuadrado de 4 es igual al doble de la cuarta potencia de 2. Ya, vamos a ver, te dicen 4 veces el cuadrado de 4, 4 elevado a 2, es igual al doble de la cuarta potencia de 2, de 2 elevado a 4. Y esto no, nos va a dar 4 por 16 y acá 2 por 2 elevado a 4 que es 16. Así que uno está multiplicado por 4 y el otro multiplicado por 2, así que tampoco está buena. La C dice, al elevar un número negativo a un entero negativo, se obtiene un número negativo. Al elevar un número negativo, como el menos 2, a un entero negativo, como por ejemplo el menos 2, se obtiene un número negativo no siempre. Aquí quedaría 1 elevado a menos 2 y aquí quedaría todo elevado a 2. Y esto, cada elemento elevado a 2 nos daría un cuarto, pero positivo. Cuando tenemos un número negativo, para que nos dé negativo, más allá de que el exponente sea negativo o positivo, el exponente tiene que ser impar. Si esto era 3, eso va a dar negativo, va a dar menos 8. O también, si hubiese sido menos 3, también. Porque yo lo doy vuelta, me queda el menos 2 abajo, y elevado a un impar siempre va a quedar negativo. Pero no a cualquier negativo. Si es un par el negativo, entonces queda positivo. Así que la correcta acá es la D. Vamos a dejar un poco de espacio para hacer la D que dice, al elevar un número entero negativo, se obtiene un número mayor que 1. Ok, al elevar un medio a un número entero negativo, se obtiene un número mayor. Por ejemplo, si esto yo lo elevo a menos 1,
que es un número entero negativo, esto va a ser 2. Así que ahí se cumpliría. Y si yo lo elevo a números mayores o menores en este caso, como por ejemplo el -2, nos va a quedar 2 elevado a 2, o sea, 4. Comienzan a quedar números cada vez más grandes. Así que sí, es la D. Esta es siempre correcta. Sigamos. La 13. Sean A y B números racionales distintos de 0. Sean M, N y K números enteros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones podría ser falsa? Podría ser falsa. O sea, no siempre es falsa, pero podría serlo. Bueno, acá también lo mismo. Pueden, en la eventualidad, podrían darse valores a A y B y también a M, N, K y ver qué ocurre. En el primero tenemos lo que estábamos hablando recién. Un número que tiene una base negativa elevado a un impar. Yo podría separar ese número para verlo así más paso a paso. Podría quedar como -1 por A elevado a 3. Y ese -1 elevado a 3 va a ser -1. Así que esta en realidad está correcta. Es bueno saber eso, que cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. En cambio, cuando la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. En el segundo está elevado a 0, y es bueno saber que siempre un número elevado a 0 es 1. Excepto 0 elevado a 0, que esto no está definido. Pero en general esto no entra. Lo importante es saber que cualquier número elevado a 0 es 1. Así que ese también estaría correcto. El siguiente dice a elevado a menos a elevado a menos 2n es 1 partido elevado a 2n. Ya. ¿Qué hicieron acá? Desaparecieron el negativo. Y la pregunta, ¿está bien eso? En este caso sí. ¿Por qué? El menos a está elevado a un número par. Y es por el 2n. 2n es un número par. Si yo separara esto en -1 elevado a 2n y a elevado a 2n, este siempre va a ser 1 positivo. Así que todo esto va a ser positivo. Así que también está correcto. Y a ver cuáles nos quedan. Ya, la D está malísima porque dice a elevado a n y todo eso elevado a k más 1. Lo podríamos escribir así, esta es la propiedad. K más m que diga. Si yo multiplicara, esto sería a elevado a nk más mk. nm, hay que ver lo que dice. nm, que en el fondo multiplique el n por cada uno. Y ahora yo puedo separar estos exponentes en a elevado a nk, pero es un por el que los separa. Y no un más. Esa es la diferencia. Por eso este es el que está mal. Y el último igual está bueno. Podríamos también pasar el exponente a estos dos en una multiplicación y me va a quedar a elevado a m por n por b elevado a menos n y me quedaría finalmente esa fracción. Sigamos. Nos queda poco tiempo. Sea P un número racional tal que P está entre 0 y 1 y N un número entero mayor que 0 de las siguientes opciones. ¿Cuál representa el mayor número? Ya, por ejemplo,
Por ejemplo, acá se pueden tomar artificialmente que P es un número entre 0 y 1, puede ser un medio, y N tiene que ser un número entero mayor que 0, podría darme el 1, pero para ir más segura voy a dar un número distinto, el 2, para poder descartar más. En la primera tengo, en la A, tengo P elevado a N, que sería un medio elevado a 2, que sería un cuarto. En la B tengo 2 por P elevado a N, o sea, 2 por lo mismo que está arriba, que era un cuarto. Un medio. Ya puedo descartar el A. En el siguiente tengo P elevado a N más 1, o sea, tengo un medio elevado a 3. Y esto cuando yo elevo un número que está entre 0 y 1, a diferencia de lo que uno pensaría que se hace más grande, el número se comienza a hacer más pequeño. Esto haría un octavo. Así que también está descartado. Después tengo P elevado a 2N en el D, que también podría ser un medio elevado a 2N, que sería 4. Y también esto está haciendo un número cada vez menor. Es 1 partido 16. Y el último es P más 1 elevado a N. Ya esta es la correcta, porque P más 1 hace que la base sea mayor a 1. Va a ser un medio más 1, me va a dar 3 medios. Y ahora que tengo un número mayor a 1, cada vez que lo leo por otro número se va a hacer un número cada vez más grande. Esto es 9 cuartos, que es 2, algo, 2,25. Así que esta es la correcta. Y lo que hicieron es cambiar la base. Hicieron que la base fuera un número más grande, mayor a 1. Y cuando es mayor a 1 y yo lo comienzo a elevar, ahí se comienza a hacer cada vez más grande. Bueno, esta es una forma, porque la otra es comenzar a sacarlo por lógica, y ahí hay que pensar eso, que si yo leo un número que está entre 0 y 1, entre más lo leo se hace más chico. En cambio, un número que es mayor a 1, entre más lo leo se hace más grande. Ahí se cumple lo típico. Este lo vamos a hacer porque pensaba saltármelo, pero porque entró ahora en la prueba de invierno. Sean R y B números racionales positivos, se puede determinar que R es mayor que B. R es mayor que B si se sabe que. Y en la primera te ponen R elevado a menos 1, que es 1 partido R, y B elevado a menos 1, que es 1 partido B. Y ya, y estos son positivos. Eso es importante porque yo podría pasar multiplicando estos denominadores para el otro lado. Ya, pero es necesario que sean positivos para que no cambie el signo de la desigualdad. Esto es más de inecuaciones en realidad. Pero aquí quedaría que B, si lo paso multiplicando y el R lo paso multiplicando, me queda que R es mayor que B. Así que con ese por sí solo ya lo podría hacer. Y con el 2, puedo pescar la segunda parte, porque ya sé que esto es mayor a 0 porque los dos son positivos. Y tengo R partido B elevado a menos 1. De nuevo, si está elevado a menos 1 tendría que girarlo. Y me quedaría B partido R es menor que 1. Ahí podría pasar multiplicando el R, porque es positivo, no cambiaría el signo de la desigualdad, y me quedaría que B es menor que R, que es lo mismo del enunciado, así que también lo podría hacer simplemente con esa. Así que cada una por sí sola acá. No puedo resolver tanto con la primera como con la segunda sin meter nada más. Vamos a ver si alcanzamos a hacer un par más. A ver, todo esto son de notación científica. Notación científica, notación científica. Y funciones. La zona
Ya vamos a ver algunos de funciones, si nos vamos a saltar los de notación científica, ya que aquí cambia un poquito el tipo de problema y suele entrar esto. De hecho, esto entró hace poquito. La población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. Actualmente hay 120 ejemplares. ¿Cuánto era la población hace 8 años? Ok, lo actual es 120. Y me piden hace 8 años atrás. Una buena forma de saber cómo va a funcionar esto es ver qué pasa no hace 8 años, sino que el año pasado, en este caso, o con una diferencia de un año. Lo que va a pasar el año pasado, lo que pasó en un año más, hacer un cambio de ese tipo. Por ejemplo, hace un año, eh, la población era más grande, porque dicen que la población está en peligro de extinción y cada año se reduce a la mitad. Entonces era el doble esta población, era 240. ¿Y cómo saco ese 240? Multiplicándolo por 2. O sea, hace un año era 120 por 2. Hace 2 años va a ser 120 por 2 y por otro 2. Y así va. Entonces ahí encuentro un poco la lógica. 2 por 2 y esto es 2 elevado a 2. Entonces la función va a ser 120 por 2 elevado a n, que es la cantidad de años pasados. En este caso son 8 años, así que sería 120 por 2 elevado a 8, que es la A. Sigamos. Ya está un poco enredada. Pero también entro ahora. Creo que de hecho la eliminaron, así la hicieron como pregunta a prueba. El cultivo de cierta bacteria se modela actualmente con la expresión 150 por 3 elevado a n, en la que n indica la cantidad de días que han transcurrido desde que se inició el cultivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Inicialmente habían 450 bacterias. Ya siempre en funciones, cuando digan inicialmente, inicial, o la población con la que se comienza, es cuando n es igual a cero, o t de tiempo es igual a cero. Eso te da el comienzo, cómo empezar. Y si se fijan acá, la función es 150 por 3 elevado a cero. Y eso va a ser 3 elevado a cero, como vimos antes, es 1. Así que la población inicial es 150. Por eso esta estaría mala. La segunda dice, las bacterias se triplican cada día con respecto al primer día. Ya, esta es la que a mí me trae conflicto porque efectivamente esto se va triplicando. Pero se va triplicando respecto al día anterior, más que al primer día. Pero esa pregunta es un poco, no sé, a mí todavía como que ese enunciado me confunde un poco. O también uno podría decir que se va triplicando desde el día cero. Sí, está. Bueno, la idea es que se vaya triplicando respecto al día anterior en realidad. Pero no veo por qué estaría tan mala. Bueno, n, vamos a seguir. ¿N es un número entero mayor que 1? No. Porque n de hecho puede ser 0, n puede ser 1. Así que no necesariamente tiene que ser mayor que 1. De hecho, también podría ser mediodía, igual. No te dicen ninguna restricción. Podría ser un medio porque es mediodía.
Y la D, que es la correcta, dice al término del segundo día las bacterias son más de 1000. Y ahí esa es fácil de comprobar, porque al término del segundo día es cuando n es igual a 2. Así que mi función cuando n es igual a 2 sería 150 por 3 elevado a 2, que es 150 por 9. 0, 9 por 0 es 0, 9 por 5 es 445, y 9 por 1 es 9, y esto es 1350, que sería mayor a 1000. Esta está correcta. Eso. Sigamos, veamos una más. Ya vamos a ver la 22 porque la 22 es difícil. Por lo menos a mí me complicó mucho. Eh, Esto dice, al ingresar en instrucciones en un programa computacional, este realiza cálculos durante 3n segundos. Cuando se ingresan nuevas instrucciones en el programa computacional, este realiza cálculos durante m segundos. O sea, en instrucciones podemos hacer una tabla acá, donde vamos a anotar instrucciones y el tiempo que se demora. Las instrucción y el tiempo. Instrucción y tiempo. Y la función en sí es que cuando yo le pongo en instrucciones se demora 3 elevado a n. Y los datos que me dan es que si yo le doy 9 instrucciones, esto va a ser m segundos. Si el programa hizo cálculos durante 3m segundos, ¿cuántas instrucciones se le dieron? Eh, ok. De hecho, lo veo acá y ya ni me acuerdo cómo era. Pero hay que saber que esta es la función. N, según las instrucciones, yo voy a elevar a 3 elevado a la cantidad de instrucciones para sacar el tiempo. Entonces, de acá tengo un punto. Que cuando n es igual a 9, esto sería que el tiempo que se demora sería 3 elevado a 9. Y ese es el paso que hay que hacer. Pensar que esto es lo mismo que 3 elevado a 9. Y 3 elevado a 9 es m. Así que ahí encontramos el valor de m. Entonces, cuando ponen después que tenemos 3 elevado a m instrucciones, tendríamos que 3m es lo mismo que 3 por 3 elevado a 9, haciendo ese cambio. Y ahí podría juntar esto y me daría 3 elevado a 10. O sea, las instrucciones son 10. Y es la respuesta. Mm, Otra forma de hacer esto es que no es tanto de esta materia, pero sí hacerlo, crear una función. Por ejemplo, f elevado a n es igual a 3 elevado a n. Y eso cuando son 9, cuando es 3 elevado a 9, esto es m. Y en la siguiente, cuando es 3m, es como poner 3m es igual a 3 elevado a n, o a x, porque es la incógnita. Pero en algún caso, en algún momento, en algún instante del problema, hay que hacer esto, que 3 elevado a 9 es m para hacer este reemplazo. Eso, este problema igual, problema yo encuentro que era difícil. Y ya vamos a ver el último, a ver cuál podría ser.
Vamos a hacer uno de notación científica, ya que nos lo saltamos. Eh, eh, eh. Ya, este el 17 creo que era medio difícil. Dice, la distancia de un planeta a dos satélites naturales son de 350, 380 kilómetros, 180.000 kilómetros y 420.000 kilómetros. Considere la velocidad de la luz como 300 millones de metros segundo. ¿Cuál de los siguientes valores corresponde a la distancia entre los tiempos en S que demora la luz en llegar a cada uno de los satélites del planeta? La distancia, la diferencia de tiempos. Ok, ya este problema es difícil, o es largo, la verdad. Es diferencia de tiempos. Y tenemos solamente distancia. Las distancias que están y tenemos la velocidad de la luz que es una constante. Y te dicen acá la fórmula, pues esto es como física, que C es distancia partido tiempo. O sea, tenemos que C es distancia partido tiempo, que lo estamos buscando. Podríamos acomodar esta función y tenemos que tiempo es igual a la distancia partido C. Y vamos a tener el tiempo, vamos a poder sacar el tiempo 1 y el tiempo 2. Tiempo 1 va a ser los 380.000 kilómetros dividido la velocidad de la luz, que es 300 millones. Ya, acá hay un detalle importante que esto está en kilómetros y esto está en metros segundo. Ya, esto es súper de física, pero la idea es que queden con las mismas unidades de medida. Tiene que estarlo arriba en metros. Y 380.000 metros hay que multiplicarlo por, o sea, los kilómetros hay que multiplicarlos por 1000 para obtener metros. O sea, un kilómetro son 1000 metros. Si yo multiplico por 1000 es agregarle 3 ceros. Y ahí puedo sacar el tiempo. Así, ese sería el tiempo 1 y el tiempo 2, la misma cosa, son 420 millones de metros dividido los 300 millones de metros segundos. Y eso va a quedar una respuesta en segundos. Y acá el festival de simplificar los ceros. Podemos simplificar todos los ceros. Y me queda 38 partido 30. Y acá me va a quedar 42 partido 30. Y 48 partido 30. Y sería la resta de ambos. Porque puse 48, 42, la verdad. 42. 42 partido 30. Y es la resta de ambos. Así que T2 menos T1, porque es el más grande, sería 42 menos 38 y todo eso dividido 30. ¿Y qué respuesta da lo mismo? Da la misma respuesta. Todas tienen 42 partido 38, por eso lo dejé escrito. Acá sí que vale la pena andar viendo la respuesta para que no poner 4 dividido 30. Y lo que tengo que formar es este 30 de abajo, este 1 partido 30. Y tengo que ver cuál me da 1 partido 30. 3 por 10 me da 30, así que estaría malo. 1/3 por 10 elevado a menos 1, esto es 1/3 por 1 partido 10. Y esto es 1 elevado a 3, 1 partido 30. El seno me queda 3 por, no sé, una porrada de 0. Y el otro es 1000, tampoco. Es la B. It's the B. Espero que se haya entendido esto último porque lo hicimos más o menos rápido. Y de hecho, igual hay que aprender súper bien las propiedades porque estos problemas igual hay que intentar hacerlos rápido. En la prueba no te piden tanta fórmula y tanta cosa, se supone ahora. Según yo, eso lo hace un poquito más complejo ahora.
porque de hecho todos estos ejercicios son relativamente recientes, los que son difíciles. Igual, si se fijan, también hay ejercicios que son súper fáciles y que también son recientes. Así que eh, eso, tienen que practicar las propiedades que casi siempre son las que se ocupan en multiplicación y en divisiones. Sí, está difícil, es verdad. Así que acuérdense de las propiedades, cuando tienen la misma base, se mantiene la base, se suman los exponentes, ese es típico. En división se restarían los exponentes. Otra típica es que si tengo algo elevado a algo, se multiplican los exponentes, eso también es típico. Lo de los exponentes negativos entra mucho, así que es bueno manejarlo. Y es fácil, de hecho, es cambiarlo de negativo a positivo dando vuelta a la fracción. Y eso, esas son como las principales. Después vamos a ver otras, por ejemplo, las raíces que entró una, que también yo lo puedo pasar a potencia y ahí comienzan a aplicar todas las propiedades de potencia. Pero eso ya es harina de otro costal. Eso chicos, el lunes vamos a ver raíces, así que ahí seguimos con este tema.